Hola, mamá. ¿Me decís que no tenés sueño? No. Son las de la mañana, es tarde. Ay, ya conozco la hora. Vieja, ¿vos me estabas esperando? ¿A vos? Pero Sí, a mí. vos estás loca. Yo me voy a quedar acá. ¿Que no tenés sueño? Dale, por favor. No tengo sueño. Me voy a quedar acá pensando. Dale, si vos te vas a dormir a las 8 como las gallinas. Pero yo me acuesto a las 5. No como vos, que te levantás a las 2. Eso los domingos. Pero mañana es un especial. Vieja. Mirá, para mí. Bueno, para mí sí. Me voy a levantar temprano y no para ir a la oficina. ¿Lo sabías? No me hace gracia. Ay, dale, ¿qué? No te hace hacer una broma. Dale, cuidado. ¿Vos no? Ya llegué, ahora estás tranquila. No sabía. Y este también estaba tranquila. Yo me acuerdo cuando quiero. ¿Te vas a quedar acá? Te hago compañía. Pero yo no necesito compañía de nadie. Ay, vieja, qué mufa que sos, por favor. Mira, no me digas vieja. Yo a mi madre jamás me hubiera dicho vieja. Ah, era fina vos, ¿no? Bueno, mamá, ¿no tenés sueño? Charlemos. Loca, a esta hora. Ay, pero tengo Un sueño que me muero. ¿Y cómo no vas a tener sueño? Mira la hora, las 2 de la mañana. ¿Qué hace? No se le da el tiempo. Vivirlo, vieja. Ay, qué malo. Hace poco. Bien, te casás. Salí. No seas arija. Mira, hoy me voy a quedar acá. Pensando. Aparte, a vos te gusta, Juan. Ese. Mira, todos los hombres parecen buenos al comienzo. Y después de la si lo sabré yo, mira, a tu padre 20 años en la silla bajo el culo. Ay, cállate, vieja, son épocas distintas. Que aparte vos no eras un ogro. Yo, no, No, ¿qué dijo? no seas insolente. Ay, dale. Vieja. ¿Sabes qué me gustaría? ¿Qué te gustaría ahora? Que me abrazara. Yo. ¿Y por qué? ¿No sabes por qué? Mira, solo sé que no entiendo los tiempos de ahora. Son las 2 de la mañana. No hay hora para nada. Las 2, las 3. Ustedes entran y salen como hombres. Y así va el mundo, ya para la mierda. Ay, date a dormir, vieja. Dale, yo también la tengo. Dale. A mí me vas a mandar a dormir. Te callás y te vas a ir vos a dormir. No quiero. ¿Y qué haces ahora? Te miro. Oh, pero yo no soy un cuadro. Ay, cuando te pones así. Estoy cansada, mamá. Estoy muerta. Te casás, hija. Te casás. Qué ganas de apretar. Se me da mi niño. ¿Qué hacías? Nada, tenías una pelusa en el pelo. Una pelusa, ¿dónde? Mostrámela. Se cayó. Una pelusa. Ay, pero deja, mira. Tenés ese pelo lleno de pasta vos. Ay. ¿Dónde estabas metida? Ay, vieja. Parece que vos, mirá. Vieja. Vos. ¿No te acordás cuando te casaste? No, mamá. Ay, ¿por qué? ¿Te fue mal? No digo después. Pero digo antes.
¿Cómo era el viejo de joven? Formoso, elegante. Ay, ¿para qué recordar? Ay, dale, si te acordás, si vos misma me contaste que chamullaban en el zaguán. Pero qué por suerte se murió joven. Pero vos me vas a decir que no te acordás cómo era. Nervioso, amargado, prepotente, la silla bajo el culo. Ya lo sé, eso ya lo sé, pero lo que quiero saber es antes. Cuando vos sola lo conocías, cuando estabas enamorada, ahí cómo era. ¿Cómo era? Mira, pasó tan pronto el tiempo, tan poco tiempo fuimos felices. Bueno, viejo. Salí, que nosotros no teníamos pajaritos en la cabeza. Vamos a ver cuánto te dura vos y el tuyo. A mí toda la vida. Sos No. ¿Sabés qué tenés razón? La felicidad te va a durar todo. Despeínate. Las chicas con esa actitud no se peinan. Las monjas y bibliotecarias se peinan así. ¿Quieres látigo? Es muy linda su casa. ¿Sabes cuánto me cuesta peinarme? ¿Usted vive sola? Sí, mejor sola que mal acompañada, como te pasa a vos. ¿Notas la diferencia? Muy bien, señor Jiménez, ¿podemos Fíjate, Todavía. Gracias. ¿Qué vas a hacer? Espera. ¿por qué te dejas pegar? No me dejo pegar. Él se enoja y me pega. En esta época, ¿vos te imaginás a uno que me ponga a mí las manos encima? No, no me imagino. Lo deshago, mirá. Mira qué canalla. ¿Dónde se ha visto tratar así a una mujer? Yo lo mato, mirá. Es usted fuerte, señora. ¿Fuerte? ¿Qué es eso? Uno se construye adentro como una casa, querida. Y vos, mira, tenés adentro un rancho que se viene abajo. ¿Por qué sos flojona? A ver, ¿me querés decir por qué te dejás pegar? Nada, tiene esa costumbre. ¿Y vos lo permitís? No, señora, yo no permito nada. Lo que pasa que él salió, jugó, perdió, tomó unas copas, pero no es malo, no es malo. Ah, no es malo. Lindo tipo. Es muy fuerte. Terminala con eso de que soy fuerte. Yo te voy a enseñar ciertos principios, moral, querida. Tiene que haber respeto entre el hombre y la mujer, si no, no hay matrimonio que aguante. Pero no estamos casados, Ah, ¿no? No. Es nuevo. ¿Pero qué? ¿Vos cambiás uno todos los días? Así que este es el segundo. No, este es el tercero. O el cuarto. No me acuerdo. Hay cosas en las que hay que prestar atención, querida. Qué abundancia. No sé dónde consigue tantos hombres, porque lo que yo... El tercero o el cuarto te pega. No cambias para mejorar, ¿eh? Él es un pan de Dios. Si no fuera, te manda al hospital. Me parece que es hora de que aprendas. No puedo. ¿Cómo que no podés? A ver, yo te enseño. Vos confías en mí que yo de hombres sé todo. Decime,
¿Cómo viene de la calle? Caminando. No, te pregunto si viene cariñoso, pesado. Pesado. Pero pesado ¿cómo? Pesado. Quiere desahogarse, como no tenemos perro. Para patearlo. ¿Cómo sabía? Y como a mí me tiene la mano, Se divierte. él viene muy serio. Y empieza. Que damos un mate y empieza a resonar, que está frío, que está caliente. Y vos nada. Y nada, yo cego. Hasta que te lo tira por la cabeza. ¿Cómo adivinó? Ya que sos pava, ¿eh? ¿Y después? No, después quiere besarme, pero yo no quiero. ¿Por qué? No te gusta. Sí, pero no con la yerba en la cabeza. Tenés toda la razón. ¿Y entonces qué pasa? Se pone furioso y me dice, hembra desagradecida. Encima se pone furioso. Hembra desagradecida. ¿Y por qué? Porque cuando está de buen humor me trae regalos. ¿Qué? Porquerías baratas. Pulseras que se rompen, camperas horribles, zapatillas feas. Claro. Y vos tenés que ser agradecida. Es que tiene un gusto de mierda, eso es. Y él piensa que a caballo regalado no se le miran los Y dientes. yo soy franca, señora. Yo le digo lo que pienso, que me compra porquerías. Y él te da un bife. Yo ahí, con el codo, la cara. Sin que te reviente la cara. Mirá vos cómo tenés. ¿Y qué? ¿Qué haces? Nada, ¿qué voy a hacer? Lloro. Ay, qué juventud, por favor. ¡Qué juventud! Y es que se ablanda. Sí, y me besa toda la mejilla. Y después se muerde los dedos. ¿Él? ¿Para qué? Como castigo. Ay, tiene buen corazón. ¿Y qué? Es tierno parece, ¿no? Pero no hacemos las cosas. ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué quiere mate de nuevo? Pero qué clase de mujer sos que no sabe cebar un mate, por favor. Pero yo sé lo mejor que puedo, señora. Parece que no podés suficiente. Pongo todo mi corazón. No hay que ponerse corazón ahí, querida. ¿Para qué? En el mate pones la yerba y listo. No hay que andar desperdiciando los sentimientos. ¿Y después qué pasa? Y lloro, ¿qué voy a hacer? Me la paso llorando. Me parece que te faltan más cosas, ¿eh? Tenés que aprender otras cosas. Y él ahí se va furioso, pero me trae regalos. Me va a comprar esas porquerías que me compra siempre, esas cosas baratas. Nunca me va a traer un auto, un tostado de piel, una joya. Y siempre me compra porquerías. Mire cómo estoy vestida, mire. Parezco una mamarracha, señora. Sí, tenés razón, pero si a mí me trataran así, mira, con esto. Sí, usted lo haría polvo, seguro. Seguro, Sí. seguro. ¿Cuántos años tienes? 32. Linda edad para el amor. ¿Es mujeriego? No. A la única mujer que mira es a mí. Ay, claro. Vos la ligaste todas. ¿Y qué? Es lindo. ¿Sí? A Es ver, alto, contame. ¿No es tiene alto. defectos, nada? No, es hermoso. Es alto, es flaco, morocho. Y de ojos azules. Sí, Anda, rasca de acá, rasca. yo sabía que nadie me quiere. Pero no, vení, sentate. Acá, perdóname, quédate. Ahí. Sentate y descansa. ¿Por qué te ofendí? ¿Y por qué usted tiene mal genio, señora? Sí, pero no con vos, que sos una dulzura. Vos quedate acá, que yo
Te voy a cuidar. Sí. Confía en mí. A mí no me asusta nadie. 32 años hay. Aguantar a esa bestia, mirá. ¿Dónde estará ahora? En casa, ahí acostado. Mordiéndose los dedos, seguro. ¿Cómo le gusta el mate? No sé. ¿Cómo no sabe? Si son para matarla, mira, ¿cómo que no sabe? ¿Y qué hago? ¿Le llevo uno dulce y uno amargo? No, señora, no, que mire que si no le gusta se lo revolea por la cabeza. Me agacho y se lo devuelvo. Pero no se atreva, no. ¿Yo? ¿Qué sabrá? Mira, le tiro el mate y la pava. Y después, para consolarlo, si tiene suerte, por ahí lo beso. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué te sirve? Para la flacidez. ¿Para qué? La flacidez. ¿Qué es flacidez? La flacidez, ¿lo ves? Soy flácida, mirá. Mirá, se me cayó todo, parezco gelatina. Sí, es cierto. Parece gelatina. Alberto, ¿por qué no te vas un poco a la puta que te parió? ¿Vos me planteado la gelatina? ¿Y me puteás a mí? Bueno, che, podría ser un poco más amable, ¿no? Decirme no es para tanto. No me jodas. Aparte, no te vayas a pensar que vos estás hecho una pinturita, ¿eh? Mal no estoy. Vos tenés unas entraditas, pero hay hecho un fenómeno. El pelo es lo de menos, Alberto. ¿Qué? ¿A vos te sobra? Las mujeres no se quedan peladas. Eso no es cierto. Vos sabés que la tía Pepa se quedó pelada cuando era joven. Usaba una peluca que le quedaba siempre torcida. Y encima se escapaba un pañuelo. Mi viejo la jodí. ¿Cómo la jodí? Un día llegó, en lugar de darle un beso, le dio unas palmaditas en la cabeza y el pañuelo se lo fue a la mierda. Ay, era un jodón tu viejo. Pobre la tía Pepa. Un día le dijeron que se tenía que poner querosén para que le crezca el pelo. Y se la puso. Estaba a 3 cuadras. Mi vieja no la dejaba sentarse a comer. Y cuando llegaba el tío Francisco y sacaba la cajita de fósforos, la tía salía corriendo a todo lo que daba. Ah, buena gente tu familia, ¿eh? Qué divertido que... Sabes que sí, sabes que tenés razón. Era una joda bárbara. No me olvido más. El día de las elecciones cuando se trenzaron tu viejo y la tía Pepa. Ah, tu viejo estaba que trinaba. Hecho una furia estaba. Sí, tanto que puteó, rodó por las escaleras, terminó con una gamba rota. ¿Y te acordás? Mientras nosotros cantándole la marchita. ¿Pero qué querés? Se le rompe la gamba, ¿qué querés? Ay, sí. Pero, qué grande sos. Mi general, cuánto Terminá, vale. che. La. ¡Te dije que la termine! Ay, sí. La tía Pepa, mirá si le habrá cantado que se quedó fónico una semana. ¿Y en qué la cantás? ¡Ah, no! Si me lo iba a perder y todo, ¿vos qué te pensás? Que yo no me acuerdo cuando lo conocí a tu papá y él me preguntó a qué se dedicaba mi padre y yo le dije que era obrero de la construcción. Me miró con una cara, después decía, ¡ahí viene la morochita, ahí viene la morochita! Por no decir esa negrita. Estás macaneando, era una forma de llamarte. ¡Dale, Alberto! Anda, Fonda. Che, Orlando García.
¿Verdad de Orlando García? ¿Orlando García? ¿Visco? Sí, acá dice que se murió. No, ¿cómo se va a morir? Era un buen tipo. Ah, sería un buen tipo, pero un roñoso. Siempre con olor a transpiración, siempre con ese olor a cebolla. Y encima se mojaba los pantalones. ¿Cómo sabes? ¿Le miraba la bragueta? ¿Le miraste la bragueta? Bueno, sí, te miré la bragueta, ¿y qué? Ah, bueno. Las mujeres no andan mirando por ahí la bragueta. ¿Sí? Miramos, disimuladamente, pero miramos. Aparte, ¿vos qué te pensás? ¿Que yo no me acuerdo el día que me conociste, la forma en que me miraban las tetas? Si me daba la sensación de que tenía 4 tetas en vez de 2 de la forma en que me miraba. Pobre Visco. Me acuerdo de la Colín. Lo tenían cagando todo el día. Venga para acá, soldado. Vaya para allá. La hijo de puta que era. De tener que ir al velorio. Ay, no, Alberto, ¿cómo vas a ir al velorio? Es cuestión de fijarse. Orlando García debe haber millones. Y aparte, ¿cómo te vas a fijar si los velan con los ojos cerrados? Cierto. Imagínate si me lo encuentro al Visco en la calle, frente a frente. Me va a dar un cagazo, va. Aparte, Esteban me dijo que venía a tomar unos mates. Esto pasa acá en la ciudad nada más. En nuestro pueblo, en Villaguay. Eso no pasaba. Una persona se moría. Todo el pueblo lo sabía. También, si a la mañana pasan lista. Aparte, le dije a Esteban que traiga la factura. Esteban. ¡Esteban! Mi mujer es una bruja. ¿Por qué lo decís? Oyó la puerta y dijo era Esteban. Sí, vas a ver que el paquete que trae son facturas. Adelante, adelante. Ellos son mis amigos, Alberto y Ana. Ella es la... Mucho gusto. Puedes sentar donde te quieras. Afuera es un frío. ¿Me permite un momentito? No hace nada de frío. Hay un poco de viento, nada más. Bueno, a mí me pareció. ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad de Orlando García? ¿De quién? García, el Visco García. No sé de quién me hablas. Hizo la colimba con nosotros. Después se puso a vender televisor. Ah, sí, ¿cómo no me voy a acordar si me quiso encajar o no? Mi pobre se murió. Tanto luchar para morirse en el fracaso. Hace como 10 años que no lo veía. Estaba en la loma. Esta vez tiró la toalla, hermano, me dijo. Hace como 2 meses que no trabajaba. También, ¿a quién se le ocurre poner a vender televisores a un disco? Más vale si hubiese hecho arreglar el ojo y a lo mejor la cosa le mejoraba, ¿no? No entendés. El Visco no tenía guita para enderezarse el ojo. No tenía guita. ¡Qué tragedia! Che, dejate de joder, por favor. Es una cosa. ¿Qué? Cuando lo vi al Visco, viste que me amó. ¿Sí? ¿De veras? Sí, cuando lo vi la última vez, pregunté por vos, por Esteban. Ese hombre tan robusto, caballero, tan fino, tan elegante. Mirá vos, Así que se murió el disco, che. No era un mal tipo. pobre Visco, era un fenómeno. ¿Quién pobre, che? El disco García. Ah, ¿te enteraste vos también que se murió? Sí, se murió. Tenía razón el diario, parece. Yo también era visca. Sí, era visca y usaba parche y anteojos. Entonces el médico me hacía hacer ejercicios con un lápiz. Entonces yo tenía que hacer 1, 2, 3, y después también tenía que hacer 1, 2, 3, varias veces por día. Pero eso que tiene que ver. No, digo que usaba anteojos yo. ¿Querés un mate?
También con tanta charla al pedo. Alberto, vamos a tener que ir al velorio. ¿Para ir al velorio? Conmigo no cuenten, ¿eh? Yo ya esta semana tuve 3. 4 con el abuelo de... Y siempre los mismos chistes, che, ¿será posible? ¡Qué falta de imaginación! Así que se le murió su abuelo. Sí, Era muy bien. sí, 57 años tenía ya. 57. Seguramente fumaba como un hijo de puta. No fumaba. No, él no fumaba. Chupaba o morfaba como un cerdo. No, tampoco. De hecho, mi abuelo era naturista. Se levantaba a las 5 de la mañana para ir a hacer rutina a Palermo. Él a mí me enseñó a masticar 33 veces la comida. Yo tomo mate. Sí, a mí me gusta mucho el mate. Sobre todo cuando hace frío. Nosotros no tomamos mate con extraños. No es higiénico. Ah, no, pero yo soy sana. Ni una calle tengo. Che, Esteban. ¿Eh? Esteban, ¿Qué? ¿es cierto lo que dice? ¡Qué joven! Ay, que eso que tiene que ver, no hay ninguna garantía. Si quiere, le puedo hacer usted. Bueno. Alberto, ¿vos estás seguro que Visco hizo la colimba con nosotros? Ya. Cuando llegaste me dijiste que hizo la colimba con nosotros y que el Cabo Gómez lo tenía bailando todo el día. Vos solito lo dijiste. Yo no me acuerdo. Ya. Ah, sí, que vendía televisores. Sí. No me voy a acordar si me quiso encajar uno a mí. Es lo que yo digo, viejo, es el bocho, es el bocho. Cuando uno está bien de acá, todo funciona bien. Si no, ñácate. Cuando uno está bien de acá, todo funciona bien. 50 pirulos, chico. Escuchame, Alberto, si tenía 50 años, hizo la colimba con nosotros, tenía nuestra misma edad. Bien, gracias. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que yo digo, es el 8. Sí, 50 pirulos, estás en la flor de la vida. Sí, como quien dice, un pibe, ¿viste? Hoy en día, qué sé yo, tenés 50 años por delante. No, 20. ¿Cómo 20? Y el promedio de vida se elevó a los 70. Si tenía 50 le quedaban 20. Visco le quedaban 20. Le quedaban 20 al Visco. Y sí. Si tenía 50, 20 le quedaban. A mí me quedan 50. ¿Eso también se lo enseñó su abuelito? No, pero yo le puedo mostrar lo que me enseñó mi abuelito. Porque mi abuelito decía que no hay nada peor para la salud que retener los gases. Ah, pero yo no te puedo creer. Yo no te puedo creer esta inmoral, esta ordinaria, que no tiene más mínimo respeto por los muertos. ¡Baja la voz que te van a escuchar los vecinos! ¡Pero callate, querés! ¿Por qué te pones a hablar? Si vos le mirabas la bragueta al Visco. ¿Y eso qué tiene que ver? Nosotros de duelo por nuestro amigo del alma y esta inmoral, esta desubicada. Escuchame, Esteban, créeme, le miraba la bragueta al Visco. Es una miradora de braguetas. ¿Vos le mirabas la bragueta al disco? Sí, le miraba la bragueta al disco. ¿A mí también me la miraste? Sí, a vos también te miré la bragueta. No te lo conflicto. Pero eso fue hace 20 años, che. 20 años. Esteban, no te vas a enojar por eso.
hubiera podido imaginarme que me iban a mirar la baragueta, mira. Me hace sentir indigno. Pero no te vas a enojar por eso, después de todo. Nosotros les miramos por las tetas. Yo nunca le miré las tetas a nadie, che. Ya me parecía. 20 años. Oh, era tan joven. Me quedaban como 30 años por delante, ahora me quedan 20. Está frío. Caliento el agua. Bueno. Yo estaba pensando. Ni se le ocurra. No, pero Usted si tiene que pensar un cachito, se me va fuera. ¿Dónde carajo está? ¿Dónde está? ¡Ana! ¡Ana! ¿Qué querés? ¿A dónde está la caja de fotos? ¿Qué cosa? La caja de fotos. Ahí abajo, ¿por qué querés la caja de fotos Quiero ahora? buscar una foto de la colita. Acá está. Corre, corre. Acá está. A ver. Ahí está. Ay, no, esta foto es muy chica, Alberto. Hay que buscar un video. Ay, para mí son todos, Pico. Alberto, es muy chica la foto, te digo. Mira, ese soy yo. Con birrete y todo. ¡Qué pinta que tenía! Ya. Acá estoy yo. Qué flaco que está. También me iba todos los días de joven. Te digo que es muy chica la foto, para mí son todos Pico. Ni a vos te reconozco. Fíjate atrás, puede haber algo. Los nombres. Me estoy fijando. Pero era García, Alberto, ¿cómo se llamaba? ¿El Visco? Era así. Terminó de pensar ya. afuera es un frío. Escúchame, Alberto. Yo estaba pensando, no sé, no te pongas nervioso, ¿no? Se me ocurrió ahora. Y si nos equivocamos del nombre, y el Visco era, qué sé yo, Penedo, Pérez, no sé, otro apellido. No, si a mí me lo presentó como García. Bueno, yo... ¡Era García! ¡García! ¡García era! Bueno, no te pongas así. A veces te lo tuve que sacar de la cara, hijo de puta. Me cagó. No voy a saber que era García. Alberto, calmate la presión, te pido por favor. Por favor, si siguen gritando va a venir la cana y nos va a llevar a todos, ¿eh? Bueno. Anda a calentar el agua y tomamos uno. Si hace un frío. Sí, seguro, mirá, seguro. Escuchame, Alberto. Sí. ¿Quieres tomar una ginebra? Sabés de sobra que no me gustan las ginebras. Uy. Licor de huevo. Oiga, que esto no es un despacho de bebidas, ¿eh? Defensores del club, Alberto. El Visco era del club. El Visco era del club. No, si fuera del club yo me acordaría, sí. Ah, en mi casa estaba al lado del club. En verano íbamos a todos los bailes y en invierno íbamos todos los domingos a ver a mi viejo jugar a las bochas. Ah, sí. Ahí lo conocí a Alberto. ¿Te acordás, viejo? Ay, sí, no me perdí un baile ni de casualidad. Qué lindo que era, qué jóvenes que éramos. ¿Te acordás, viejo? Ahí lo conocí, un 9 de julio. Fuimos con la Lisa a bailar. Yo tenía un vestido blanco, lunares rojos. Estaba... Era tan joven. Sí. Y viste cómo era antes. Estábamos ahí, Alberto me miró y me sacó a bailar, me cabeció. Y ahí salimos a bailar. ¿Te acordás, viejo? ¿Ah? Vení, viejo, vamos a bailar
Coquito. Dale. ¿Te acordás? Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Dale, viejo, vení, vamos a venir. ¡No me jodas, carajo, que estoy de duelo! Pero cállate la boca, querés, hace más de 10 años que no lo veías al Visco. Más de 10 años no, 10 años. Y encima estás borracho. Yo no estoy borracha. ¿Y si estuviera borracha qué? Si a vos te gustan los borrachos, siempre lo decís. O te olvidás en el cumpleaños de tu hermano cuando le decías a todo el mundo: mi mujer está borracha, mi mujer hizo un correcho y se mama, decías. Es distinto, éramos jóvenes. ¿Y eso qué tiene que ver? Los jóvenes cuando se ponen en pedo son divertidos. Los viejos son parteros. ¿Qué hace? No, es para distraerme, porque su marido me dijo que no pensara. Pero se puede saber de dónde la sacaste. Ya te dije, estaba en el velorio del abuelo. Sí. Yo no dije que yo estaba en el velorio, ella estaba. Y entonces, Y yo pasaba por la vereda, hacía mucho frío, así que entré y tomé café, comí chorizo de huevo. y entonces. Pero señorito, usted se tenía que acordar. 5 por 5, 25. Y 5 por 6, 30. 5 por 7. No, yo no. Yo lo traje a Buenos Aires. Yo. Si lo dejaba allá en el pueblo, seguramente no se moría. Sí, ¿cómo es eso? ¿Por qué se va a ¡Ey! ¿A dónde vas así vestida? Al velorio del Visco. ¿Qué velorio? Al velorio del Visco voy. Pero yo te dije que lo vean con los ojos cerrados. Bueno, che, será cuestión de fijarse. Al fin y al cabo esas cosas se heredan. Ya, Diana, en serio, ¿cómo vas a sacar borracha a un velorio? Vas a pasar un papelón, encima, te digo, encima. ¿Pero eso qué tiene que ver? Pero si en los velatorios están todos borrachos, nadie se da cuenta, están meta licor de huevo, meta licor de huevo. Ya, Diana, no estás segura. Mirá si Arnaldo García debe de haber millones. Pero es cuestión de fijarse, esas cosas se heredan. Es como decía mi papá. ¿Quién te lo dijo? Mi papá. ¿Qué te dijo? Mi papá decía, mi papá sufría del hígado. Yo sufro del hígado y Alberto sufre del hígado. Yo lo traje a Buenos Aires. Yo te lo dije recién, Esteban. Yo lo traje a Buenos Aires. Bueno, Alberto, son cosas que pasan, son cosas del destino, pudo haber sido un accidente, che. Fíjate lo que le pasó al Beto. ¿Qué ves? Beto, mi primo Beto, el hijo de mi tía Lisa, el que tenía el mercadito. ¿Qué le pasó? Yo no me enteré de nada. No, vos no estabas en Buenos Aires. Ah, Nunca salía de la casa al mercadito, del mercadito a la casa. Un día la vieja le decía: ¿cuándo vas a conocer una novia que tenés más de 40 años? Y una noche se vistió, se pinchó de blanco y salió caminando por Alvear y Belezar. Hizo una caminata y no vio un pozo de 2 metros con agua. Se ahogó. ¿se ahogó? Enfrente de la municipalidad. No, Alberto. Enfrente de la municipalidad no, porque la municipalidad no estaba en Alvear y Vélez Arfield. Iban a Alvear y Belezar. No, Alberto. El Beto se ahogó frente a la catedral, en Entre Ríos y San Martín. No es cierto. Sí, es cierto, aparte que el tranvía nunca pasó por la
municipalidad. Escucha, Esteban, ¿no tengo razón o no tengo razón? ¿Qué sé yo, Alberto? Al fin y al cabo fue un accidente y nada más, hace tanto joder. Pero es lo que yo decía. Un accidente lo tiene cualquiera, son cosas del destino. Che, Alberto, decime, ¿no te acordás más o menos dónde vivía el Visco? Más o menos, capital, provincia, No me acuerdo. el barrio, la calle. No me acuerdo. Ponele un poquito de buena voluntad, che. No me acuerdo. La guía. ¡La guía! ¡Anda a traer la guía! ¡Anda a traer la guía del teléfono! La guía, tiene razón Esteban. La guía. García. García. Encima García. Orlando, sí. Orlando. Hay 19. Bueno, ¿Querés que te la lea? Bien. Mirá, en la calle Triunvirato, Bacacay, Membrillar, Juan B. Justo, Varela. dale, Alberto, ponele un No poco me de buena... acuerdo. ¿Qué querés? Pero ponele un poquito de buena voluntad, che. Dale, otra vez. En la calle Bacacay, Varela, Membrillar, Juan B. Justo, Avenida del Trabajo, Membrillar. Membrillar 259, segundo B. Ahí viene tu hermano, Alberto. Pobre mí. Todo le salía para la mía. Bueno, Tenía mala suerte. no, che, todos no. Todo lo jodí. Todos no, vos lo querías mucho. Sí, es cierto. Pero yo también lo jodí. No, Alberto, vos no lo jodiste, si vos lo querías un montón. Yo lo metí en el equipo del club. ¿qué equipo? Ah, y el equipo del club, cuando Alberto era el director técnico, el equipo de básquet. No me lo voy a perdonar. Sí, Alberto era el director técnico. Y siempre, él lo quería poner al Visco, ¿viste? Pero el Visco con lo petizo que era, si este lo ponía le iban a acusar de amiguismo. Pero escuchame, ¿de quién están hablando? ¿De quién vamos a hablar? ¿Del Visco? Del Visco García. No, como recién hablaban de un petizo, que yo sepa, el petizo era más alto que yo. Esteban. No, si el Visco era petizo. Esteban, a mí me llegaba hasta acá. Aparte, vos te olvidás que en los bailes siempre la sacaba a bailar a la pirucha. Sí, justamente. Siempre la sacaba a bailar a la pirucha y nosotros lo cargábamos. Y te digo, una vez en un baile la sacó. Y el Toto cuando iban para la pista le dice, miren, ahí va el elefante y la hormiguita. Y se escupió la mano con saliva. ¡Ja! Y la pirucha le dio un carterazo, mirá que lo dejó frito al Toto. Bueno, che, también no había que ser muy alto para dejar petizo a la pirucha, ¿eh? Esa mina era un tarugo. No era petizo. Era petizo. Te digo que no era petizo. ¿Cómo le vas a decir petizo a mí? Pero escuchame una cosa. ¿Acaso nosotros no le decíamos ruso al Gordoslaki? Bueno, che, pero ese se inflaba y se desinflaba cada rato. Era ruso, era siempre. Ah, sí. Ahora, Esteban, ¿no te acordás? Esteban, ¿no te acordás? Pero eso qué tiene que ver. ¿Cómo que tiene que ver? Pero tiene mucho que ver. De unos 70 para arriba, ninguno. 70 para abajo, ¿Y vos todo. cómo sabes de eso? Bueno, che, la fama que tenía el Visco, ¿no? Pero déjame de joder, ¿Cómo decís eso? Uy, mira. Acá están las fotos de tu casamiento. Salieron horribles. Sí, un poco más gordita, que era como se usaba entonces. Un poco. Sí, ¿y este quién es? ¿Quién? Ese que está ahí en la catedral. Ah, ese es Chol, un amigo de mi viejo. Una historia pobre. ¿Por qué pobre? No sabe. Era muy lindo el Cholo. Nunca se ponía de novio. Hasta que un día se decidió y se puso de novio. Ah, todos contentos en la familia, el Cholo se puso de novio. Claro, lo que pasa es que viste cómo era antes. Empezaron a salir y la chica le dijo, mire Cholo, si usted quiere que yo me case con usted, va a tener que tomar una cuchara de vinagre todas las mañanas
mañanas en ayuno. Y el cholo, que estaba loco por la mina, él tomaba y tomaba. Y así pasaron 20 años, hasta que un día no aguantó más. ¿Y ella qué le dijo? ¡Ay! No sabés lo que le dijo ella. Pobrecito, estaba que reventaba la gastritis y había bajado como 20 kilos. Ah, la gastritis. Sí, Claro, con tanto vinagre. sí. ¿Y sabés lo que le dijo ella? ¿Qué le dijo? Mire, cholo, yo me voy a casar con usted. Pero ¿sabe cuándo? Cuando la mierda se le haga picle. Yo no sé dónde sacan todas esas historias. No tenía novia porque era tímido. La foto... Entienda, por favor. Este es Alfonso, un amigo de mi viejo. Era tan callado que cuando se murió, nadie se dio cuenta. No me jodas. Ay, no sabés. Escuchá. El día que se murió nadie se dio cuenta de lo callado que era. Bueno, era muy callado. ¿No te acordás que estaba almorzando con los amigos cuando el mozo fue a pedir la cuenta? Resulta que se dieron cuenta de que el cholo se había muerto un síncope. Ese no era el Cholo, era Alfonso. Ay, Alfonso, Cholo, Alfonso, es lo ¡No es mismo. lo mismo! Es lo mismo, ¡No es lo Alberto. mismo! ¡El Cholo es el Cholo! ¡Y Alfonso es Alfonso, chica! Ay, pero yo no sé qué le pasa, che, ¿por qué se pone tan loco? Bueno, pero dejalo, Ana, está muy afectado por la muerte del Visco. Pero ¿Qué si ni querés? siquiera está seguro de que sea el Visco. Y bueno, peor, si tuviera la seguridad sería más tranquilo, ¿no? ¿Qué querés que te diga? Estábamos de lo más contentos charlando, lo más tranquilos hasta que se puso a leer el diario. Mira que yo le digo, que para qué lee el diario, que para qué lee el diario. Si lo único que hay son malas noticias. Menos mal que lo compramos nada más que los domingos. Hoy es martes. Domingo 26 de agosto. Martes 28. ¿A dónde vas, Alberto? Voy al velorio del Visco. No podés, ¿Quién me lo va a impedir? es muerto. ¿Quién? Hoy es martes. ¿Y? El diario era del domingo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Y bueno, che, vamos a tener que mandar flores, un telegrama y listo. ¿Qué hago? Siempre vivía enfermo este tipo. Ah, bueno, si siempre bebía enfermo. No, porque Alberto lo que dice es que si siempre estás enfermo, entonces morís viejo. Ahora, si no te enfermas nunca, morís joven. Ah, no, Dios mío, por favor. Yo tengo una salud de hierro, ¿eh? Ay, Esteban. Estoy muy bien. Ay, No te, ¿pero qué te pasa? el licor de huevo, no sé. Me siento mal. Es el bocho. Dale, seguí. Sí, es el bocho. Es el bocho. Sí, es lo que yo digo. Es el bocho, viejo. Cuando estás bien del bocho, todo funciona bien. Si no, ñócate. Cuando uno está bien del bocho... Esteban, ¿por qué no te vas un poco a la puta madre que te parió? Estaba pensando. Qué cagada lo del bicho. Vos dijiste hace un rato que era un hijo de puta. ¿Cuándo dije eso? Hace un rato recién dijiste que era un hijo de puta que te cagaba con la guita. Estuviste puteando. ¿Cuándo dije eso? Hace un rato. Lo habré dicho cariñosamente. Ahora, pucha, che, no entendés de matices, ¿eh? Ahora, escuchame, Esteban. Vos lo querías mucho. ¿Y yo qué?
Cuando llegaste me dijiste, y te conté todo lo del disco, me dijiste que lo querías mucho. Que yo lo quería mucho. Sí, lo quería mucho. Pero por favor, mirá. Pero escuchame. Mirá, callate, mirá. Escuchame, callate. Mirá, callate, no me hagas seguir hablando. ¿Qué te pasa? No sé, estoy de copiar. ¿Querés que te acompañe? No, voy a vomitar. Salí. No le gusta a la mujer. Oh. Ah, ya me parecía. Y entonces, Ay, no es lo que usted piensa, es un hombre grande. entonces, ¿para qué carajo vino? Me dio lástima. ¡Lástima! Esteban, mi amigo. Sí, estaba pálido, temblaba. Usted es una sinvergüenza, una cara dura. Lástima, Esteban. Nadie me da más de 49. Estoy en lo mejor de mi vida. No como usted que está en una edad de mierda. ¿Cuánto dijo que tenía? 20. Una edad de mierda. Seguro que no sabe qué hacer de su vida. Ya se puede ir, ¿no? Cuando usted quiera Estaba se puede pálido, ir. temblaba. Estaba... Tiene una salud de hierro, Esteban. Excelente. Espléndido. No puede ser. No puede ser. Era tan joven. 50 kilos. Hoy en día nadie se muere a los 50 años. Y seguramente, Hace rato que nadie se muere a los 50. seguramente fue un accidente. Sí, seguro. Un accidente. Oíme, Alberto. Si fue un accidente, lo están velando. ¿Qué está diciendo? Hoy es martes. Y el velorio fue ayer. Te digo que no, que cuando es un accidente lo llevan a la morgue para hacerle la... Al día siguiente lo velan. El entierro es mañana. Estamos a tiempo. El aviso. ¿Qué aviso? El aviso del diario. El aviso fúnebre. Está ahí. Ana lo rompió en 1000 pedacitos hace un rato, ¿no te diste cuenta? Pucha, me tiró la mujer, che. Mirá, me encontré algo. ¿Qué encontraste? No sé, a ver, léelo vos porque yo no alcanzo. Estela Maris. No sirve. A ver, este otro. Orlando García. Que paz descanse. A ver. Pollo frito. Vos me estás cargando. Vos sos un hijo de puta. Vos me estás cargando. Vos no lo querías, Salvito. Pero ¿cómo que soy no un hijo de puta? Salvito. Escuchame, ¿cómo me vas a Vos no lo querías, Por favor, no Salvito. se peleen. Del otro lado. Del otro lado del aviso debe haber otro aviso. Es lo que yo decía. Pollo frito. Es una roticería. Es una roticería. Triunvirato 2307. Avenida del Trabajo 6503. ¿Qué hacer? Escuchame, Esteban. Si nosotros vamos, vos vas para allá y yo voy para allá, ¿qué opinas?
No sé, Alberto, no sé. Es demasiado tarde ya. Y afuera está lloviendo a cántaros. ¡Vamos a comer! ¡A comer! Ah, sí. Porque la hora de la comida en mi casa era sagrada. A comer. Ah, sí. Guay porque te engancharon en la mesa silbando, o hablando, cantando, ¿eh? Ah, ¿no? sí. Mucho cuidado de que no vayas a leer el diario en la mesa, ¿eh? O a hablar. Ahí sí que se armaba una tribulca. No, eso era imposible, no. No, lo último que se podía hacer en la mesa era charlar. La hora de la comida era sagrada. Es verdad. Sagrado. Che, Esteban, ¿y la chica que vino con vos? ¿Cuándo? La chica que vino con vos, la gordita, rubiecita, peticita, de ojos claros, estaba sentada ahí. No, cállate, Alberto, que vos no la viste en toda la tarde. Tenía ojos azules, estaba sentada acá. Ojos azules no. Ojos negros con pintitas. No, Alberto, si era rubia, gordita, peticita. Esteban, ¿no te acordás si vos la trajiste? ¿Y a mí qué me preguntan, che? ¿Y a qué querés que le pregunte si vos la trajiste? Vos la invitaste a casa. ¿No te acordás? ¿Yo la invité? Sí. Pero vos estás loco, Alberto. ¿Cómo voy a invitar a tu casa a una tipa que no conozco? Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble. When you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Ooh.